Hola, amantes de la aventura. En este documental exploraremos Campanópolis, una aldea medieval a tan solo 40 minutos de la capital federal de Buenos Aires. En este tour virtual recorreremos las calles de esta ciudad medieval. Descubriremos por qué es un atractivo muy interesante en Argentina. Las construcciones de Campanópolis son testigos no silenciosos de su rica historia y cultura. Acompáñame a descubrir este increíble lugar. Campanópolis es una aldea única que parece sacada de un cuento medieval europeo. Situada a solo 30 minutos de la capital federal, en González Catán, esta villa es un destino de ensueño para los amantes de la historia y la arquitectura medieval. El predio, que abarca 200 hectáreas, fue construido con una visión romántica y nostálgica, que se refleja en cada rincón y cada detalle. La historia de Campanópolis es tan fascinante como su aspecto. Se remonta a los años 80, cuando su creador, Antonio Campana, comenzó a construir esta pequeña ciudad con materiales reciclados y sin planos arquitectónicos. Su propósito era crear un lugar que desafiara el tiempo, un rincón donde la historia cobrara vida en medio de la naturaleza. Uno de los aspectos más cautivadores de Campanópolis es su arquitectura inspirada en la Edad Media. Aquí, los visitantes pueden admirar una serie de edificaciones medievales, con techos de madera, paredes de piedra y fachadas irregulares. Los detalles de cada construcción reflejan un trabajo minucioso, desde las torres que recuerdan a antiguos castillos europeos hasta los arcos y pasadizos de estilo gótico. Cada estructura parece tener su propia historia y personalidad, como si guardara secretos del pasado. A lo largo de los años, el lugar ha ido sumando construcciones únicas, formando un conjunto ecléctico que emula la estética medieval. El encanto de Campanópolis radica en su aspecto medieval, una particularidad que lo diferencia de otros destinos turísticos en Buenos Aires. Este lugar es mucho más que un conjunto de construcciones antiguas. Es una aldea que te transporta a otra época. La arquitectura del sitio, inspirada en los estilos de la Edad Media, parece haber sido sacada de las páginas de un libro de historia. A diferencia de otros puntos turísticos populares de Buenos Aires, como Caminito o el Obelisco, Campanópolis ofrece una experiencia más inmersiva y única. Con sus torres, callejones empedrados y fachadas de piedra, es un rincón mágico, donde cada visitante puede imaginarse en un mundo de caballeros, castillos y aventuras. A medida que los turistas exploran Campanópolis, se dan cuenta de que la arquitectura medieval aquí no es solo decorativa. Cada detalle tiene una historia y un propósito. Las construcciones fueron diseñadas para evocar una estética medieval, utilizando materiales reciclados y elementos de construcciones antiguas, lo que le da autenticidad y carácter al lugar. Las puertas de madera robusta, los arcos góticos y las ventanas enrejadas son solo algunos de los detalles que cautivan a quienes visitan. Esta fusión de estilos y elementos crea una atmósfera única que transporta a los visitantes a un pasado lejano. Aunque Buenos Aires es conocida por su arquitectura colonial y moderna, Campanópolis añade una dimensión inesperada y profundamente evocadora a la oferta cultural de la ciudad. La atmósfera de Campanópolis es completamente diferente a la de otros destinos turísticos en Buenos Aires.
No se trata de un lugar animado con el bullicio de un mercado o el colorido de un barrio artístico como Caminito. En cambio, Campanópolis ofrece un espacio de tranquilidad y misterio. Caminar por sus calles es como recorrer un antiguo pueblo europeo, con un toque de nostalgia y calma. Los turistas que llegan hasta aquí encuentran en Campanópolis un refugio del ritmo frenético de la ciudad, un lugar donde pueden relajarse y sumergirse en un ambiente que parece haber sido congelado en el tiempo. Cada callejuela y cada plaza invita a detenerse y admirar los detalles que hacen de este lugar un sitio tan especial. Aunque en sus inicios no era un destino ampliamente conocido, la popularidad de Campanópolis ha crecido en los últimos años. Poco a poco, se ha convertido en una visita obligada para quienes buscan experiencias diferentes y auténticas en Buenos Aires. Los visitantes que se aventuran más allá del circuito turístico tradicional descubren en Campanópolis un lugar que desafía la modernidad y celebra el pasado. Gracias a las redes sociales y a las recomendaciones de quienes ya lo han visitado, Campanópolis ha ganado notoriedad como un sitio fotogénico y fascinante, ideal para los amantes de la historia y de los escenarios únicos. Su encanto medieval atrae a una variedad de turistas, desde fotógrafos y cineastas hasta familias y curiosos que buscan un escape de lo cotidiano. El perfil del turista que visita Campanópolis es tan diverso como el propio lugar. Muchos visitantes llegan atraídos por la arquitectura medieval, mientras que otros encuentran en este sitio un escenario ideal para sesiones de fotos o producciones audiovisuales. La magia de Campanópolis reside en que ofrece algo para todos. Para los aficionados a la historia, el lugar es un portal a la Europa medieval. Para los amantes de la naturaleza, es un entorno tranquilo rodeado de vegetación. Y para los entusiastas de la fantasía, es un escenario digno de cuentos y leyendas. En cada rincón se pueden encontrar personas de diferentes partes del mundo, unidas por la fascinación que despierta este rincón medieval en medio de Argentina. Uno de los mayores atractivos de Campanópolis es su capacidad de transportarte a otra época con cada paso. Los castillos y torres, con sus paredes de piedra y sus techos altos, evocan una época de caballeros y reyes. Las escaleras de piedra desgastadas, los pasadizos estrechos y las vigas de madera crean un ambiente que parece sacado de una novela de fantasía. Este ambiente envolvente y detallado es una de las razones por las que muchos turistas prefieren Campanópolis sobre otros lugares turísticos más convencionales. No es simplemente un lugar que se visita, es un sitio que se vive y se experimenta, donde la imaginación cobra vida. A pesar de su creciente popularidad, Campanópolis sigue siendo un destino para aquellos dispuestos a explorar más allá de los circuitos turísticos habituales. Muchos visitantes se sorprenden al descubrir que este enclave medieval se encuentra tan cerca de la ciudad. El esfuerzo de trasladarse hasta Campanópolis es recompensado con una experiencia que no puede compararse con la de otros puntos turísticos. Aquí, los visitantes pueden disfrutar de un recorrido sin las multitudes habituales y tomarse su tiempo para apreciar cada detalle. Esto lo convierte en un espacio ideal para aquellos que buscan una experiencia más personalizada y menos comercializada. Campanópolis está en camino de consolidarse como un ícono cultural y turístico de Buenos Aires. La villa medieval ofrece a los visitantes la oportunidad de conectar con la historia y la arquitectura en un ambiente que pocos lugares pueden ofrecer. A medida que más personas descubren su encanto, el sitio continúa ganando relevancia, como un espacio que celebra tanto la creatividad como la perseverancia de su fundador.
Antonio Campana. Hoy, Campanópolis es un homenaje a la Edad Media y un recordatorio de que la belleza puede surgir en los lugares más inesperados. Para quienes lo visitan, Campanópolis no solo es un lugar que se admira, sino un sitio que inspira y deja una huella imborrable. La historia de Campanópolis está marcada por la tenacidad y visión de su fundador, Antonio Campana, quien decidió darle vida a un sueño único. Nacido en una familia de inmigrantes italianos, Campana desarrolló una exitosa carrera en la industria de las conservas. Sin embargo, en 1976 decidió adquirir 200 hectáreas en González Catán, en las afueras de Buenos Aires, como una inversión sin mayores planes de desarrollo. Su vida cambió inesperadamente cuando fue diagnosticado con cáncer, y este suceso lo inspiró a embarcarse en una transformación profunda, no solo de sus tierras, sino de su legado personal. Este momento crucial lo llevó a plantearse un proyecto ambicioso: construir una ciudad única, inspirada en el pasado y cargada de simbolismo. La primera gran transformación que realizó fue en el suelo mismo de Campanópolis. Las tierras, que en ese entonces eran utilizadas como un basural, fueron completamente limpiadas y recuperadas, convirtiéndose en el lienzo de su visión. Con un compromiso por la naturaleza, Campana decidió convertir el terreno en un espacio fértil y verde, y comenzó una labor de reforestación monumental. Durante los primeros años, plantó más de 100.000 árboles, lo que transformó la desolación en un paisaje boscoso y lleno de vida. Este acto de reverdecer la tierra refleja el carácter resiliente de su fundador, quien, enfrentando la enfermedad, optó por renacer junto con sus tierras. El nuevo paisaje marcó el primer paso hacia el proyecto monumental de construir una aldea medieval. Una vez que las tierras estuvieron listas, Campana comenzó a edificar su sueño de una ciudad europea en plena Argentina. Inspirado por sus raíces y con una profunda nostalgia hacia la tierra de sus padres, decidió que la villa debería evocar las callejuelas y plazas de Calabria, el hogar de su familia en el sur de Italia. No había planos ni arquitectos que estructuraran el proyecto. En cambio, cada construcción fue erigida a partir de la intuición y la creatividad de su fundador. Esta ausencia de un plan detallado convirtió a Campanópolis en un sitio orgánico y auténtico, donde cada rincón parece surgir naturalmente, como si hubiese estado allí desde hace siglos. Las construcciones de Campanópolis reflejan un ecléctico estilo arquitectónico que mezcla elementos medievales, renacentistas y rústicos, como si cada edificio hubiera absorbido la influencia de diferentes épocas y lugares. Para dar vida a esta visión, Campana utilizó materiales de construcción reciclados que provenían de demoliciones y obras antiguas, un recurso que añadió autenticidad y carácter a cada estructura. Las piedras, maderas y hierro de cada edificación parecen contar sus propias historias. Esta técnica de reutilización no solo fue una decisión estética, sino también un homenaje a la durabilidad de las cosas y al espíritu de supervivencia, cualidades que Campana valoraba profundamente. Uno de los elementos arquitectónicos más distintivos de Campanópolis son sus torres y castillos, los cuales emulan las construcciones europeas medievales. Estas estructuras, con sus robustas paredes de piedra y detalles en hierro forjado, parecen haberse detenido en el tiempo, desafiando la modernidad que rodea a Buenos Aires. Los castillos, con sus torres que se elevan hacia el cielo, representan la fortaleza del espíritu humano y la capacidad de Campana para edificar un sueño.
Dentro de estos castillos, los visitantes pueden recorrer pasillos y escaleras que parecen transportarlos a otra época, sumergiéndolos en la fantasía de un tiempo pasado que aún parece vivo. La inspiración calabresa también se manifiesta en los callejones y plazas de Campanópolis, que evocan el estilo de los antiguos pueblos italianos. Estos caminos estrechos y empedrados, rodeados de construcciones rústicas, crean una atmósfera de intimidad y nostalgia. Campana imaginó estos espacios como lugares donde las personas pudieran sentir la conexión con sus raíces, un espacio que invitara a la reflexión y el descanso. Además, cada callejón, con sus esculturas, lámparas de hierro y detalles arquitectónicos únicos, se convierte en un espacio fotográfico ideal, cautivando a los visitantes y transportándolos a una época de simplicidad y misticismo. Con los años, Campanópolis ha ganado renombre como destino turístico, atrayendo a quienes buscan una experiencia única de historia y fantasía. La villa se ha consolidado como un espacio para producciones audiovisuales y eventos culturales, y muchos visitantes la consideran un escenario digno de películas épicas como Harry Potter o El Señor de los Anillos. Esta conexión con el cine y la literatura fantástica realza el atractivo del lugar, haciéndolo un sitio donde la realidad y la ficción se entrelazan. Para muchos, Campanópolis representa un escape de la rutina y la modernidad, un rincón en el tiempo donde los sueños de su fundador cobran vida con cada piedra y cada árbol. El legado de Antonio Campana permanece vivo en cada rincón de Campanópolis, un testimonio del poder de la perseverancia y la imaginación. Su visión de crear un espacio donde el pasado y la naturaleza se entrelacen ha dejado una huella indeleble en la región, transformando un antiguo basural en un lugar de historia y arte. Hoy en día, Campanópolis no solo es un sitio turístico, sino también un recordatorio de que los sueños más grandes pueden materializarse con esfuerzo y determinación. Junto con las demás edificaciones, ayudan a crear una atmósfera única y envolvente. Es una invitación a explorar cada rincón de la aldea y descubrir sus secretos. Caminar por los callejones de Campanópolis es como entrar en un laberinto lleno de sorpresas. Las calles angostas y empedradas, rodeadas de edificios de aspecto antiguo, parecen contarte historias mientras avanzas. En muchos de estos caminos, los detalles arquitectónicos cambian en cada esquina, desde rejas forjadas hasta pequeñas esculturas ocultas en las fachadas. Los callejones evocan un ambiente medieval de misterio y encanto, donde cada esquina oculta una sorpresa y cada puerta parece llevarte a un mundo diferente. Para los amantes de la fotografía, estos pasajes ofrecen un sinfín de oportunidades para capturar imágenes que transportan al pasado. Si eres un apasionado de la Edad Media y disfrutas de las atmósferas mágicas y misteriosas de sagas como Harry Potter, El Señor de los Anillos y El Hobbit, Campanópolis es un destino que sin duda te cautivará. Este rincón en las afueras de Buenos Aires te transporta a un mundo de fantasía, emulando a la perfección el estilo medieval que tanto se aprecia en esas historias épicas. La aldea
con sus imponentes construcciones de piedra, sus torres elevadas y sus callejones empedrados, parece haber sido sacada directamente de un libro de aventuras. Campanópolis no solo ofrece una experiencia arquitectónica, sino también una inmersión en un ambiente mágico que te hará sentir en otro tiempo y lugar, rodeado de leyendas y secretos. Explorar Campanópolis es como sumergirse en las calles de una auténtica ciudad medieval. Cada detalle ha sido cuidadosamente pensado para emular un ambiente que recuerda a las antiguas villas europeas. Al pasear por sus callejones, rodeado de muros de piedra, ventanales de arcos góticos y puertas de madera maciza, es fácil imaginar que se trata de un lugar donde podrían haberse rodado escenas de películas de fantasía medieval. Los pasadizos oscuros y las escaleras en espiral te hacen sentir que estás recorriendo una fortaleza donde héroes y magos habrían vivido. El sitio no necesita efectos especiales. Su arquitectura y entorno logran crear una atmósfera que podría pertenecer al mundo mágico de Hogwarts o la Tierra Media de Tolkien. Uno de los aspectos que más fascina a los visitantes de Campanópolis es la riqueza de sus detalles arquitectónicos. Desde imponentes castillos, con torres, hasta pequeños puentes de madera y piedra, cada rincón parece diseñado para sorprender. Cada edificio cuenta con ornamentos y estructuras que reflejan la estética medieval. Y aunque muchas construcciones tienen un toque rústico y de fantasía, conservan un realismo que transporta al pasado. Las fachadas decoradas con elementos de hierro forjado y las ventanas de cristal emplomado evocan la artesanía de la época, sumando autenticidad a la experiencia. Caminar por estos escenarios es como recorrer las calles de una antigua villa europea, donde cada espacio parece tener su propio encanto y su historia. Los castillos y torres de Campanópolis representan el punto culminante de su estética medieval. Estas estructuras robustas y majestuosas tienen un aire de misterio que cautiva a quienes se aventuran a explorarlas. Los visitantes pueden subir por escaleras estrechas de piedra, recorrer pasillos que parecen no tener fin y descubrir rincones ocultos que despiertan la imaginación. En algunos de estos castillos es fácil imaginar escenas como las de El Señor de los Anillos, donde personajes legendarios caminaban por salones llenos de historia. Los techos altos y las paredes de piedra evocan una atmósfera imponente, como si cada estructura guardara los secretos de épocas antiguas. Además, su imponente presencia, rodeada de naturaleza, invita a los visitantes a explorar y dejarse llevar por la atmósfera que envuelve cada rincón. La vegetación que rodea Campanópolis añade una capa adicional de encanto a la experiencia. Con su gran extensión de tierras, cubiertas por árboles altos, y zonas boscosas, el lugar parece un refugio escondido en el bosque, como las aldeas secretas de las historias fantásticas. La conexión entre la naturaleza y la arquitectura medieval es una de las características más fascinantes del lugar. Los árboles centenarios y los arroyos que atraviesan el predio completan la escena, haciendo que el sitio se sienta apartado del mundo moderno. Caminar por Campanópolis es una oportunidad para desconectar y dejarse llevar por el ambiente. Un espacio donde la naturaleza y la historia se encuentran en perfecta armonía. El misticismo que emana de Campanópolis hace que cada visitante se sienta parte de una historia fantástica. Las calles y los pasajes oscuros están llenos de detalles que capturan la atención y despiertan la imaginación. Al adentrarse en estos espacios,
muchos sienten que están viviendo aventura, casi como si fueran parte de un libro o una película. Esto es lo que hace que Campanópolis sea una experiencia tan única. No solo es un lugar que se observa, sino un espacio que se vive, donde cada visitante puede sentir que forma parte de un mundo de caballeros, magos y seres fantásticos. Es, sin duda, una oportunidad para escapar de la realidad y sumergirse en una experiencia de ensueño. Campanópolis ha logrado consolidarse como un destino inigualable para los amantes de la fantasía medieval, pero también para aquellos que buscan experiencias únicas. Este enclave se ha convertido en un lugar de peregrinación para quienes desean vivir una experiencia fuera de lo común, un sitio que fusiona la historia, la naturaleza y la imaginación. Aunque no es tan popular como otros puntos turísticos, su fama crece día a día gracias a los visitantes que comparten su experiencia en redes sociales y a aquellos que regresan maravillados. Para los apasionados de las sagas de fantasía, Campanópolis es un destino que permite conectar con la esencia de esos mundos y vivir, al menos por un día, la magia de la Edad Media en plena Argentina. Los castillos son, sin duda, una de las principales atracciones de Campanópolis. Estas majestuosas construcciones se erigen como guardianes del tiempo y el espacio, con su diseño robusto y su aire imponente. Con torres altas, almenas y fachadas de piedra, los castillos son el corazón de la aldea y el lugar donde muchos visitantes sienten que han viajado en el tiempo. Dentro de estos castillos se encuentran pasillos, escaleras y habitaciones que evocan la vida en la Edad Media, con decoraciones que recuerdan los interiores de los castillos europeos. Explorar estas construcciones es como adentrarse en las páginas de una novela épica. La experiencia en Campanópolis no sería completa sin mencionar la naturaleza que rodea la aldea. Con sus 200 hectáreas de extensión, el predio incluye no solo construcciones, sino también áreas verdes, bosques y pequeños arroyos. Esta combinación de naturaleza y arquitectura crea una atmósfera única donde la historia y el entorno natural se encuentran en perfecta armonía. Los árboles altos y los arbustos que rodean los edificios ayudan a completar la ilusión de estar en una época diferente, lejos del ruido y la modernidad de la ciudad. Este equilibrio entre naturaleza y arquitectura es uno de los aspectos que hace que Campanópolis sea un lugar tan especial. Para muchos, Campanópolis es un sitio de escapismo y fantasía. Es un lugar donde se pueden recrear escenas de películas o libros de fantasía medieval, y muchos lo comparan con escenarios como los de Harry Potter o El Señor de los Anillos. Este paralelismo surge de la sensación de magia y misticismo que emana de cada rincón de la aldea. Además, el lugar es frecuentado para la realización de producciones audiovisuales, sesiones de fotos y eventos temáticos, lo que lo convierte en un sitio predilecto para aquellos que buscan una ambientación de fantasía sin salir de Argentina. Para los visitantes, Campanópolis ofrece una experiencia inolvidable y única en Latinoamérica. Finalmente, Campanópolis es un testimonio del poder de la imaginación y la pasión por la historia. La aldea no solo es un homenaje a la Edad Media, sino también a la creatividad de su creador, quien logró materializar un sueño en un proyecto tangible. Es un lugar donde la arquitectura, la naturaleza y la historia se unen para ofrecer una experiencia inigualable. Para aquellos que buscan un viaje en el tiempo sin salir de Buenos Aires, Campanópolis se convierte en una visita obligada, un refugio de la modernidad donde el pasado cobra vida en cada esquina.
Campanópolis no es solo una aldea medieval, es el fruto de una visión personal e inusual. Antonio Campana, su creador, no tenía un título en arquitectura ni en ingeniería, ni contrató expertos para desarrollar su proyecto. En lugar de eso, decidió seguir sus propias ideas y construir este sitio único junto con albañiles del barrio. Lo que Campana tenía era una imaginación desbordante y un deseo genuino de crear un lugar especial, como si poseyera un posgrado en imaginación. Su decisión de trabajar con personas locales, en lugar de profesionales, le dio a Campanópolis un carácter rústico y auténtico, donde cada estructura parece contar una historia única, llena de pasión y creatividad. Este enfoque intuitivo y artístico es, en gran parte, lo que hace de Campanópolis un lugar tan fascinante. La esencia de Campanópolis se encuentra en la falta de planificación técnica formal, lo cual resultó en un diseño tan peculiar como encantador. Sin los planos estructurados de un arquitecto, cada edificación aquí tiene su propia lógica y su propio carácter. Este estilo espontáneo puede observarse en las formas irregulares de las construcciones, en los detalles ornamentales y en la variedad de estilos que se mezclan en un mismo espacio. Cada rincón y cada esquina tienen un toque artesanal y único, desde los materiales reciclados hasta los diseños improvisados. Esta autenticidad, producto de la ausencia de un plan rígido, permite que Campanópolis evoque la sensación de ser un pueblo de cuento, como si se tratara de un lugar fuera del tiempo y la realidad. Uno de los sectores más emblemáticos de Campanópolis es el área conocida como el pueblo o la aldea, que incluye las famosas 12 casitas del bosque. Este conjunto de pequeñas viviendas parece haber salido de un libro de cuentos antiguos. Con sus tejados inclinados, sus muros de piedra y madera, y sus ventanas diminutas, estas casitas evocan un mundo de fantasía, donde se podría imaginar la vida de personajes de cuentos infantiles o leyendas misteriosas. Estas casitas no solo capturan el estilo medieval que caracteriza a Campanópolis, sino que también ofrecen una atmósfera única que oscila entre la nostalgia y el misterio. Muchos visitantes sienten que están en el escenario de una película de fantasía, como si en cualquier momento fueran a aparecer personajes mágicos o secretos antiguos. Sin embargo, las 12 casitas del bosque no solo recuerdan a los cuentos de hadas, sino que también poseen una atmósfera ligeramente inquietante, como si estuvieran a medio camino entre un cuento infantil y una historia de terror. Las pequeñas ventanas y las puertas de madera crujen con el viento, y el entorno boscoso añade una capa de misterio que parece sacar a la superficie la dualidad de Campanópolis, un espacio que es a la vez encantador y extraño. Algunos visitantes describen la sensación de recorrer estas casitas como si estuvieran en una película de suspenso donde cada puerta y cada esquina podrían esconder algo inesperado. Esta mezcla de fantasía y un toque oscuro es parte del atractivo del lugar, donde la historia y la imaginación se entrelazan para crear una experiencia única. El entorno boscoso que rodea las casitas también contribuye a esta atmósfera enigmática. Al caminar entre los árboles, bajo la sombra de las ramas, uno se siente completamente alejado de la ciudad y del mundo moderno. La vegetación densa y la luz tenue crean un escenario natural que potencia la experiencia de Campanópolis, permitiendo a los visitantes sumergirse por completo en la atmósfera del lugar. Los sonidos del bosque, junto con las estructuras antiguas y rústicas, invitan a la contemplación y a la exploración. Para muchos, caminar por este bosque es como cruzar el umbral hacia otro mundo, un espacio que invita a explorar cada rincón y a dejarse llevar por la imaginación. Cada casita del bosque parece tener una personalidad propia,
como si fueran personajes de una historia que nunca fue contada. Algunas tienen chimeneas torcidas, otras están decoradas con objetos reciclados y otras parecen hechas de una mezcla caótica de materiales, lo cual aumenta su encanto rústico y auténtico. Este toque de improvisación añade una dimensión extra al recorrido, ya que los visitantes pueden dejar volar su imaginación y construir sus propias historias sobre quién podría haber vivido en esas casitas, o sobre los secretos que podrían albergar. La falta de uniformidad y perfección es lo que da vida a estas pequeñas construcciones, haciéndolas parecer reales y cargadas de historia. El trabajo con materiales reciclados es otro aspecto que hace a Campanópolis especial y único. Antonio Campana, en su afán por reutilizar y transformar, creó un espacio donde cada detalle tiene una segunda vida. Los visitantes pueden ver puertas antiguas, ventanas de distintas formas y materiales, y otros elementos recuperados que han sido integrados de forma creativa en cada construcción. Este enfoque no solo demuestra una visión ecológica y de reciclaje, sino que también añade una capa de autenticidad al lugar. Los materiales, con su desgaste natural y su carácter, aportan una sensación de antigüedad real, como si Campanópolis llevara siglos existiendo en ese mismo lugar. A pesar de no tener una formación formal en arquitectura, Antonio Campana logró crear un lugar que hoy en día es un destino turístico reconocido y apreciado. La falta de estudios técnicos y la construcción a partir de la intuición y el reciclaje hicieron que Campanópolis no solo sea un lugar pintoresco, sino también un reflejo de la creatividad y del espíritu de su fundador. Cada estructura, cada rincón y cada casita del bosque son un tributo a la capacidad de soñar y crear sin restricciones. Campanópolis, con sus casitas de cuento, su bosque encantado y su carácter inusual, es un espacio que invita a los visitantes a desconectarse del mundo exterior y dejarse llevar por la magia y el misterio de un pueblo medieval construido desde la pura imaginación. Campanópolis es una ciudad que nació de la visión y perseverancia de un hombre que, frente a una serie de adversidades, decidió transformar un terreno desolado en un lugar mágico y atemporal. Antonio Campana, un empresario argentino que adquirió el predio de 200 hectáreas en 1976, tras una larga batalla legal, se propuso convertir aquel terreno en algo especial. Sin embargo, poco después de obtenerlo, recibió la noticia de que tenía cáncer de amígdalas. En lugar de desanimarse, este diagnóstico impulsó a Campana a comenzar su proyecto con aún más fuerza y determinación. Contra todo pronóstico, Campana no solo sobrevivió al cáncer, sino que vivió 25 años más, tiempo suficiente para ver su sueño convertirse en realidad. Este hecho lo convirtió en un símbolo de tenacidad y un verdadero ejemplo de cómo la adversidad puede alimentar el deseo de crear algo único. Desde sus primeros pasos, Campanópolis fue concebida como un refugio inspirado en la Europa medieval, un espacio donde la naturaleza y la arquitectura se funden en perfecta armonía. Al recorrer el predio, los visitantes se encuentran con paisajes que parecen sacados de un cuento. Bosques frondosos, ríos, lagos y arroyos serpentean entre las construcciones, mientras puentes de piedra y de madera cruzan el agua, invitando a explorar cada rincón.
Esta combinación de elementos naturales y estructuras medievales le da al lugar un carácter especial, en el que cada camino adoquinado y cada fuente parecen llevar a otro mundo. La intención de Campana fue crear un espacio donde se pudiera viajar a través del tiempo, y cada detalle en Campanópolis cumple con esta misión, permitiendo que los visitantes se sientan en una aldea de la Edad Media. Caminar entre los árboles y explorar el bosque que rodea la aldea es una experiencia que conecta a los visitantes con la naturaleza y les permite desconectar del ritmo de la vida cotidiana. Para muchos, esta mezcla de arquitectura medieval y naturaleza salvaje es lo que hace de Campanópolis un lugar tan único y especial, un refugio donde se puede encontrar calma y aventura en un solo sitio. Finalmente, lo que hace a Campanópolis verdaderamente especial es su capacidad para contar la historia de su fundador, Antonio Campana, y su incansable lucha por hacer realidad su sueño.